¿Alguna vez has sentido una seguridad inquebrantable, pero a la vez, una extraña vacuidad? En un mundo donde cada necesidad es satisfecha antes incluso de que surja, el confort se convierte en un enemigo silencioso. Vivimos entre suaves cojines y conectividad constante, nuestros días medidos no por el esfuerzo, sino por la facilidad. Las generaciones que nos precedieron lucharon contra la hambruna, libraron guerras, tallaron hogares de la vasta wilderness, y de esa fragua surgieron la resiliencia, la innovación, el propósito. Hoy, nos recostamos en sofás que arropan nuestros cuerpos, desplazamos nuestros dedos sobre pantallas infinitas que arrullan nuestras mentes, y convocamos comidas cálidas con el toque de un dedo. Pero, ¿qué sucede cuando la lucha desaparece de nuestras vidas cotidianas? Cuando los desafíos son externalizados a aplicaciones y algoritmos, nuestra fortaleza interna se atrofia. Comenzamos a confundir la comodidad con el progreso, la distracción con la satisfacción. Los pioneros que una vez desafiaron fronteras inhóspitas se reducen a reliquias pixeladas en las paredes de un museo, recordatorios de una energía que hemos intercambiado por comodidad. Y la comodidad, cuando se deja sin control, engendra la complacencia. Este es el paradoja que late en el corazón de nuestra era. La misma prosperidad que tanto valoramos podría ser la arquitecta de nuestra decadencia. Los buenos tiempos crean hombres débiles, no porque la fortaleza nazca solo del sufrimiento, sino porque sin presión, el metal nunca se endurece. Cada letargo de una era nos adormece, olvidando el fuego que nos forjó. Confundimos la seguridad con la protección, la facilidad con la excelencia, y al hacerlo, perdemos la capacidad de ir más allá de nuestros límites. Entonces pregúntate, en una vida diseñada para tu placer, ¿qué queda por conquistar? Si cada obstáculo se disuelve a tu comando, ¿dónde encuentras el filo que afila tu voluntad? Al comenzar este viaje, entiende que el atractivo de la comodidad es seductor, y cuando nos rendimos a él, podríamos despertar un día para descubrir que nuestra mayor fortaleza se nos ha escapado entre los dedos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los imperios que una vez caminaron el mundo con voluntad de hierro terminan en la decadencia de mármol? A lo largo de los milenios, la historia escribe el mismo trágico estribillo: la adversidad forja la grandeza, y la grandeza engendra comodidad, y la comodidad engendra decadencia. Considera a los espartanos, cuya niñez fue una prueba de fuego. Niños arrastrados a través de ríos helados, cuyas lágrimas se secaban con vientos que azotaban. Su fortaleza surgió de una dureza implacable, cada gota de sudor, cada músculo dolorido, era un testamento a la resistencia. Construyeron una sociedad unida por la lucha, una falange imparable que enfrentaba cada amanecer con lanzas afiladas. Contrasta esto con la tardía República Romana, cuando los baños de mármol reemplazaron el barro de los campos de batalla, y las túnicas de seda reemplazaron las armaduras de cuero. Una vez, las legiones de Roma marcharon a través de nieve y desierto, una vez, los ciudadanos soldados se levantaban antes del alba para entrenar y resistir. Pero a medida que la riqueza fluía, el ciudadano soldado se convertía en un patricio consentido. Sus togas se volvieron más finas, sus banquetes más grandiosos, y sus apetitos, tanto físicos como morales, crecieron insaciables. La ambición dio paso a la ociosidad, el deber cívico se marchitó bajo capas de privilegio. Viaja hacia el este, a la dinastía Han. En sus primeros años, los campesinos con manos callosas cultivaban arroz bajo la luz de las velas, los eruditos se arremolinaban en frías habitaciones, memorizando textos confucianos bajo la luz titilante de las lámparas de aceite. Las comunidades se unían en la adversidad compartida, y las fronteras del imperio se expandían bajo una ambición implacable. Sin embargo, en siglos posteriores, los cortesanos vestidos de seda se deslizaban por palacios adornados con brocado. Las arcas del Estado rebosaban mientras el pueblo moría de hambre. La burocracia se inflaba mientras las fronteras se encogían. Los interiores dorados de las cámaras imperiales se convirtieron en jaulas doradas, hermosas, pero vacías de propósito. Avancemos de nuevo, a la corte de Versalles, pasillos revestidos con pan de oro, jardines imposibles de tan cuidados, fuentes que danzaban al ritmo de los compositores. Luis XIV se proclamó el Rey Sol, pero tras el esplendor acechaba una podredumbre, un pueblo que pagaba impuestos imposibles, un tesoro que se desangraba en proyectos vanos, una aristocracia tan acostumbrada a la indulgencia que no podía imaginar sacrificio alguno. El palacio se erguía como un monumento a la ambición humana, pero también a la arrogancia humana. A través de cada uno de estos casos, los académicos nos recuerdan, el mismo ciclo se repite porque está tejido en nuestro ADN colectivo. La adversidad exige unidad. Requiere ingenio. Insiste en que cada mano, rica o pobre, levante la carga. De esa fragua surge la tecnología, el arte, la ley, los cimientos de la civilización. Luego llega la prosperidad, la fragua se enfría y la facilidad se infiltra.
Poco a poco, la virtud se privatiza, el derecho se convierte en derecho de nacimiento, y el contrato social se desgasta bajo fachadas doradas. ¿Qué impulsa esta metamorfosis? Los sociólogos apuntan a los valores cambiantes: la necesidad, que antes era honrada, ahora es despreciada; la lucha, que antes se veneraba, ahora se aborrece. Los economistas trazan la disminución en la tolerancia al riesgo: las sociedades que recuerdan la hambruna innovan, las sociedades que la olvidan, estancan. Los teóricos culturales observan una nueva aristocracia del ocio, una clase entera definida no por sus contribuciones, sino por su consumo. Al final de este capítulo, el patrón es inconfundible: adversidad, unidad, innovación, prosperidad, comodidad, complacencia, declive. Cada eslabón en la cadena es una advertencia: los mismos placeres que codiciamos siembran las semillas de nuestra perdición. Y sin embargo, hay esperanza. Reconocer el ciclo es el primer paso para interrumpirlo. Cuando vemos las señales de advertencia, cuando los baños de mármol reemplazan las trincheras de barro, cuando las túnicas de seda reemplazan las armaduras de cuero, cuando los pasillos del poder se convierten en santuarios revestidos de terciopelo, podemos elegir resistir. Podemos comprometernos nuevamente con la lucha compartida, con disciplinas que agudicen el carácter, con un propósito colectivo que sobreviva al placer individual. Porque si algo nos enseña la historia, es que las civilizaciones no colapsan de la noche a la mañana. Se desmoronan bajo el lento soplo de la complacencia. Y si deseamos destacar entre las ruinas, debemos recordar: la fuerza no se hereda, se gana, una y otra vez, a través de los fuegos del desafío. ¿Por qué buscamos el control remoto en lugar de un libro? ¿Por qué desplazarnos interminablemente por nuestros teléfonos nos parece más fácil que enfrentar el silencio de nuestros propios pensamientos? La respuesta no es debilidad, es la conexión neuronal. Nuestros cerebros no están diseñados para la moderación. Están diseñados para la supervivencia. Y en un mundo donde la escasez fue alguna vez la norma, la facilidad era una señal de seguridad. Los circuitos de recompensa del cerebro, de esos pequeños grupos de neuronas en el sistema límbico, se activan cuando encontramos azúcar, novedad, descanso y placer. En la naturaleza, esas recompensas eran raras. En el mundo moderno, son infinitas. Cada me gusta en las redes sociales, cada respuesta instantánea, cada clic para comprar, desencadenan los mismos antiguos sistemas diseñados para ayudarnos a encontrar comida, huir del peligro o conectar socialmente. Pero ahora, esos sistemas han sido secuestrados. En lugar de motivación, obtenemos dependencia. En lugar de satisfacción, sentimos una necesidad de más. Los neuropsicólogos llaman a esto el bucle de dopamina. Un ciclo de estimulación que se vuelve cada vez más superficial con cada golpe. Cuanto más frecuentemente nos premiamos sin esfuerzo, más nuestros cerebros normalizan la facilidad como la base, y reaccionan con estrés cuando esa facilidad es interrumpida. En un estudio de comportamiento, se probaron dos grupos por su paciencia. Uno tuvo que esperar, ganar su recompensa a través de tareas y tiempo. El otro la recibió de inmediato. Cuando a ambos se les pidió más tarde realizar una tarea de gratificación diferida, el grupo que recibió la recompensa al instante falló. Su tolerancia a la frustración había disminuido. Su capacidad de concentración, acortada. Ahora imagina ese efecto multiplicado a través de una sociedad. ¿Qué sucede cuando una generación crece deslizando en lugar de esforzarse? ¿Qué ocurre cuando el desafío se convierte en un error del sistema en lugar de una parte normal del crecimiento? Un exdeportista cuenta su historia. En su juventud, el hambre lo impulsaba: hambre por ganar, hambre por respeto. Entrenaba al amanecer, estudiaba videos por la noche. Luego vino la fama. Los patrocinios. El confort interminable. Ni siquiera notó el cambio, simplemente dejó de empujar. El fuego se apagó silenciosamente. Hasta que un día, ya no quedó nada. Una escritora comparte su experiencia. En su momento, escribía todos los días, disciplinada y enfocada. Pero la comodidad se infiltró: comida a domicilio, series en streaming, recompensas algorítmicas. Aún tenía el tiempo, las herramientas, pero no la voluntad. Su mente se fragmentó, sus palabras se desdibujaron. La página en blanco ya no invitaba a la creatividad, provocaba ansiedad. Lo que estas historias revelan es esto: la comodidad crónica reconfigura no solo el comportamiento, sino la identidad. Dejamos de vernos como seres resilientes, capaces. En cambio, nos convertimos en consumidores de la comodidad. Y lentamente, de manera insidiosa, perdemos el músculo de la disciplina. No se trata solo de fuerza de voluntad. Se trata de caminos neuronales.
Cuanto más elegimos la comodidad, más nuestro cerebro poda los caminos menos transitados, los que exigen paciencia, incomodidad, riesgo. Como senderos sin usar a través de un bosque, se desvanecen por falta de uso. Y así, el anhelo se vuelve biológico. Deseamos la comodidad no porque seamos perezosos, sino porque nuestro cerebro la han confundido con supervivencia. Pero al hacerlo, han confundido la supervivencia con la estancación. Esta es la trampa oculta, la comodidad no es solo algo que deseamos. Es algo a lo que nos volvemos adictos. Y como todas las adicciones, el costo se paga en silencio, hasta que la factura llega de golpe, en forma de resiliencia perdida, ambición erosionada y una vida vivida a medias. Al final de este viaje hacia adentro, emerge una verdad: la mente humana fue creada para luchar, y al evitar la lucha, traicionamos el mismo motor que impulsa nuestro crecimiento. La comodidad puede sentirse como hogar, pero es un hogar sin puertas, sin salidas, sin expansión. Solo repetición. El antídoto no comienza con más esfuerzo, sino con conciencia. Conciencia de que la comodidad no es neutral. Es una fuerza que nos moldea, y sin resistencia, nos remodela en algo más pequeño de lo que estábamos destinados a ser. En cada era, el poder no solo cambia a través del acero y el discurso, sino también a través de susurros vendidos como confort. Hoy, el mercado de la facilidad resuena más fuerte que nunca, y sus verdaderos arquitectos se ocultan tras pantallas y eslóganes pulidos. El marketing siempre ha comerciado con el deseo, antes por oro, ahora por una vida sin fricción. Una lavadora de los años 50 prometía más tiempo para la familia. Los anuncios actuales de casas inteligentes prometen más tiempo para vivir. La promesa es la misma: el trabajo es malo, el ocio es bueno. Pero debajo de cada eslogan yace un trato tácito: entrega tu lucha, y nosotros curaremos tus elecciones. Lo que comenzó como una simple persuasión ha evolucionado en un condicionamiento sistémico. Los influencers elogian casualmente las virtudes de una rutina matutina de 5 minutos, que transforma mágicamente tu vida. Los gurús de la productividad venden atajos hacia el éxito. Las aplicaciones de bienestar convierten la respiración y la gratitud en juegos, transformando la disciplina en un conjunto de iconos brillantes. Cada clic, cada toque, nos empuja lejos del esfuerzo y hacia el dopaminérgico fácil. Los analistas de medios trazan la trayectoria. Primero llegaron los hacks de vida, técnicas ingeniosas para ahorrar segundos aquí y allá. Pero los segundos se acumulan en hábitos, y los hábitos se acumulan en identidad. Luego vino el porno de la productividad, recorridos interminables de planificadores codificados por colores y hojas de cálculo perfectamente formateadas. Finalmente, la promesa del outsourcing total, para que dominar cualquier habilidad cuando puedes suscribirte a un servicio. Las grandes corporaciones y gobiernos se alinean con esta narrativa. Un CEO de tecnología elogia la integración perfecta, mientras una campaña de salud pública promueve una vida sin estrés. El mensaje es uniforme: la adversidad es obsoleta. ¿Quieres músculos más fuertes? Hay una pastilla. ¿Quieres claridad mental? Descarga el parche. ¿Quieres vínculos sociales? Únete a la comunidad premium. En cada promesa, el trabajo se redefine como ineficiencia, y la comodidad se presenta como la virtud más alta. Pero, ¿y si la eficiencia se convierte en una trampa? Cuando cada obstáculo es removido, cada lección preempaquetada, perdemos la oportunidad de probar nuestra capacidad. Malinterpretamos el término empoderamiento, creyendo que el consumo de comodidad equivale a autodeterminación. Sin embargo, el verdadero empoderamiento requiere agencia, elegir el camino difícil porque lleva a un lugar que vale la pena. Considera las ironías de la industria del bienestar: aplicaciones que te recuerdan meditar pero te envían notificaciones push tan frecuentes que nunca realmente desconectas. Retiro que cobran miles de dólares para enseñar desintoxicación digital, pero escriben sus logos en cada bolsa de mano y filtro de Instagram. Pagamos para escapar de nuestros dispositivos, pero los llevamos a todas partes para la foto perfecta. Las mismas herramientas que deberían liberarnos se convierten en nuevas cadenas. En su forma más insidiosa, esta propaganda redefine la adversidad como una falla moral. La lucha ya no es un rito de paso esperado, sino una deficiencia personal, la prueba de que no has invertido en el programa correcto, no has contratado al entrenador adecuado, no has comprado el dispositivo correcto. La autoayuda se convierte en autoculpa, y la ironía es brutal: al intentar evitar la incomodidad, creamos una cultura que avergüenza a quien se atreve a soportarla. Detrás de todo esto está el refuerzo algorítmico. Las plataformas sociales aprenden lo que nos calma y llenan nuestros feeds en consecuencia.
Los almacenes quedan vacíos cuando los trabajadores entran en pánico en lugar de resolver problemas. La estagnación económica sigue, no porque los recursos desaparezcan, sino porque la voluntad de movilizarlos se desvanece. Las startups que antes recaudaban millones ya no logran sorprender a nadie cuando sus proyecciones caen, las empresas medianas abandonan la investigación y el desarrollo ambiciosos por ajustes seguros e incrementals, industrias enteras se retiran tras subsidios en lugar de lidiar con la disrupción. La comodidad engendra aversión al riesgo, y la aversión al riesgo mata el crecimiento. Luego, la política se derrumba bajo la apatía. Las cabinas de votación están vacías mientras los desafíos de TikTok se viralizan. Cuando la democracia exige participación, debate, compromiso, sacrificio, una población indulgente se encoge de hombros. La participación electoral cae, el discurso político se reduce a fragmentos virales. Los demagogos prometen novedades sin esfuerzo, ofreciendo soluciones fáciles para problemas complejos. Los expertos en políticas advierten, un electorado desinteresado da lugar a un gobierno sin responsabilidad, y los ciudadanos que buscan comodidad intercambian el deber cívico por una indignación curada. Después llega el costo humano en tiempos de crisis. Consideremos los sistemas de salud pública diseñados para la previsibilidad. En años tranquilos, los presupuestos se expanden, pero los simulacros y la preparación se desintegran. Cuando una pandemia golpea, los hospitales se apresuran a conseguir ventiladores. El personal médico, no acostumbrado a protocolos improvisados, se paraliza bajo presión. Las aplicaciones de rastreo de contactos fallan cuando los usuarios carecen de habilidades básicas para solucionar problemas. La infraestructura, construida para condiciones ideales, se dobla bajo el estrés, los puentes se corroen, las redes se sobrecargan, los sistemas de agua colapsan ante la primera demanda inusual. En educación, también, la complacencia echa raíces. Las aulas optimizadas para la comodidad producen estudiantes que fallan cuando el aprendizaje a distancia se bloquea o las pruebas estandarizadas los desafían más allá de la memoria repetitiva. A través del mundo, un montaje de crisis recientes pasa rápidamente, calles inundadas donde los primeros respondedores dudan, incendios forestales donde los voluntarios carecen de equipo, caídas económicas recibidas con protestas apagadas, y siempre, el mismo estribillo, no vimos esto venir. Sin embargo, estos no fueron desastres imprevisibles, sino probabilidades que erosionaron la preparación y la determinación. La complacencia no se anuncia. Disfraza la decadencia tras métricas suaves y reportes brillantes. La tasa de desempleo de una ciudad puede mantenerse baja, pero bajo la superficie, las fuerzas laborales mal entrenadas y las cadenas de suministro frágiles esperan. El PIB de una nación puede crecer, mientras que el compromiso cívico se desvanece y el capital social se disuelve. Los analistas de políticas enfatizan que los sistemas acolchonados se rompen como bandas elásticas endurecidas, resisten el estiramiento hasta que, de repente, se rompen. Sin estresores calibrados, mercados competitivos, participación activa de los ciudadanos, simulacros de emergencia rutinarios, las instituciones pierden su elasticidad. Pueden resistir la calma, pero no soportan el caos. Al final de esta sección, está claro, la comodidad no es inofensiva. Es una toxina que se acumula gota a gota hasta que el contenedor explota. Una sociedad que evita la fricción artificial se encuentra sin probar cuando la realidad exige tenacidad. Los motores económicos se estancan, las democracias se vacían, las crisis abrumas a manos no practicadas. Y así nos enfrentamos a una paradoja. Para construir resiliencia, debemos invitar a la incomodidad. Para salvaguardar la prosperidad, debemos abrazar el desafío. Porque solo a través de la presión los sistemas, y las personas, transforman la adversidad en fortaleza. Sin esa fragua, nuestro futuro colectivo podría depender no de lo que podemos lograr, sino de lo que olvidamos soportar. Aquí, recuperamos la lucha como nuestro mayor aliado, transformando la adversidad de enemiga en forja. Comenzamos con incomodidad voluntaria, actos deliberados que empujan nuestros límites. Una nadadora de invierno describe su primer zambullido en agua helada, el jadeo, el shock, el pulso rápido de la vida regresando. Habla de cómo abrazar ese momento rompió su miedo a los dolores menores, una recalibración de lo que, difícil, realmente significa. Un participante en un detox digital recuerda el primer día sin notificaciones, la inquietud, el aburrimiento, el dolor, no de la soledad, sino de la tensión sin explotar buscando un propósito. A través de estos rituales, descubrieron capacidades que nunca supieron que tenían. A través del mundo, grupos minimalistas de desafío reducen sus vidas a lo esencial. Un miembro cuenta cómo redujo sus posesiones a 50 artículos, cada uno justificado, cada uno ganado. En esa escasez, encontró claridad, menos distracciones, más intención.
La incomodidad de la ausencia le enseñó a valorar la presencia, de la mente, del trabajo, de la comunidad. Los filósofos invocan las disciplinas estoicas, pobreza voluntaria, incomodidad como práctica diaria, y la escritura reflexiva después de cada prueba de voluntad. Los psicólogos presentan el concepto de antifragilidad, acuñado por Nassim Taleb, sistemas que se vuelven más fuertes bajo el estrés. Explican cómo los músculos no solo se recuperan del esfuerzo, sino que se adaptan para soportar mayores cargas, cómo los sistemas inmunológicos aprenden del contacto, cómo las mentes también pueden fortalecerse a través de la adversidad calibrada. Escuchamos de un colectivo de jardines comunitarios que reconstruyó un terreno urbano a mano, sin maquinaria, solo sudor y trabajo en equipo. Cada pala de tierra fue un ejercicio de paciencia, humildad y propósito colectivo. Mientras los jardineros mayores transmitían técnicas centenarias, como la conservación de semillas y la compostura, los voluntarios más jóvenes absorbieron más que habilidad, absorbieron resiliencia. Los triatletas comparten cómo entrenar para carreras de resistencia remodeló su autoimagen. Hablan de carreras al amanecer cuando cada fibra de su ser gritaba para detenerse. Sin embargo, cada paso más allá de ese umbral de dolor expandió su sentido de posibilidad, no solo en el deporte, sino también en las pruebas de la vida. Los talleres artesanos preservan oficios que una vez fueron perdidos por la automatización. Un herrero recuerda cómo martillaba metal al rojo vivo hasta que sus brazos ardían, dando forma a herramientas que durarán siglos. Contrasta ese valor duradero con los productos desechables de la comodidad. Su taller es ruidoso, caliente, demandante, pero es allí donde propósito y orgullo convergen. A través de cada testimonio, emerge un patrón, pequeñas luchas consistentes reconstruyen la confianza. Afinan el enfoque, despiertan la creatividad y forjan los lazos comunitarios. Cuando resistimos juntos, levantando piedras, rompiendo hábitos digitales, dominando oficios antiguos, redescubrimos las raíces de nuestra agencia. Esto no es un llamado al masoquismo. Es un plano para vivir con resiliencia. Comienza identificando un punto de fricción, un hábito en el que confías para facilidad, un servicio que subcontratas sin necesidad. Luego, elimínalo, duchas frías en lugar de calientes, cartas escritas a mano en lugar de mensajes instantáneos. Manos en la tierra en lugar de deslizamientos en pantallas. Observa cómo reacciona tu mente y tu cuerpo. Nota la resistencia, esa tensión es donde comienza el crecimiento. Gradualmente escala el desafío, haz voluntariado en proyectos que requieran sudor, únete a grupos que impongan reuniones sin dispositivos, adopta horarios que demanden disciplina en lugar de conveniencia. Con cada adversidad calibrada, no solo rastrea lo que logras, sino quién te conviertes, una persona con un filo más agudo, una mente más tranquila, una voluntad más fuerte. Recuperar la lucha no es un destino, sino un viaje. Construimos vidas antifrágiles buscando estresores que expandan nuestra capacidad, no para rompernos, sino para atravesar. En esta fragua, la comodidad pierde su poder de adormecer, y despertamos a un mundo donde el desafío no es una carga, sino nuestro mayor maestro. Abraza la incomodidad como tu aliada. Forja resiliencia al entrar en la lucha intencionada. Al hacerlo, no solo transformas a ti mismo, sino el mundo que habitas, un desafío deliberado a la vez. El momento de la transformación llama. Todas nuestras advertencias, todos nuestros experimentos, todas nuestras recuperaciones convergen aquí, en la encrucijada de la lección. La comodidad ha sido nuestra cuna, pero ahora debe convertirse en nuestro desafío. La pregunta es simple pero profunda, ¿dejarás que la facilidad encierre tu potencial, o te levantarás para forjar tu propia resiliencia? Imagina a una programadora que intercambió interminables fines de semana en suaves sillas por el olor a serrín en un taller de carpintería. Al principio, sus manos temblaban sobre cinceles y martillos, no acostumbradas al peso y la resistencia. Pero con cada corte medido, reclamó un sentido de agencia despojado por pantallas y algoritmos. Cada junta de madera se convirtió en un testamento, ella no era solo una consumidora, era una creadora. Imagina a una profesora que antes llenaba sus aulas con lecciones estandarizadas. Ahora enseña a hacer fuego y atar nudos junto con álgebra. Los ojos de los estudiantes brillan cuando sacan chispas de la pedernal, descubriendo que el conocimiento no es solo algo para ingerir, sino algo forjado a través del esfuerzo. Aprenden no solo hechos, sino también coraje, la comprensión de que la competencia crece donde habita el desafío. Visualiza una ciudad que cambió su exposición anual de confort por un festival del Año de la Adversidad. Los ciudadanos hacen fila para sumergirse en piscinas frías, talleres de albañilería voluntaria y expediciones de senderismo comunitarias. Los escépticos se burlaron al principio, pero a mitad de temporada, las filas para los retiros desconectados se extendían por todo el parque.
La gente compartió historias de determinación redescubierta, de vínculos formados a través de la lucha compartida, de miedos superados por el coraje colectivo. Estos no son triunfos aislados. Son faros, pruebas de que cuando abrazamos la incomodidad de forma intencionada, incubamos fuerza. Esta fuerza no nace solo del sufrimiento, nace del enfrentamiento deliberado con nuestros límites. Es la chispa que enciende la innovación y la columna vertebral que sostiene el propósito. Ahora, mira hacia adentro. ¿Qué desafío has evitado porque parecía innecesario? ¿Qué habilidad has dejado atrofiar porque existía un camino más fácil? El guerrero dentro no exige adversidad interminable, pero sí insiste en pruebas dignas de nuestro potencial. Susurra, busca el borde donde vive el crecimiento. Este es el llamado culminante, diseña tu propia fragua. Comienza con pasos pequeños, introduce una rutina diaria que ponga a prueba tu determinación. Puede ser una ducha fría al amanecer, una página de reflexión escrita a mano al anochecer, un fin de semana dedicado a aprender un oficio con tus propias manos. Nota el dolor, la duda, la vacilación. Acéptalos, porque son los heraldos de la transformación. La fuerza no radica en no sentir dolor, sino en levantarse cada vez que lo sentimos. No está en los gestos grandiosos, sino en la acumulación constante de microconquistas. Está en elegir el camino difícil, no porque sea heroico, sino porque es real. Los caminos reales forjan destinos reales. La última verdad emerge, los buenos tiempos llegarán a su fin, y las comodidades se desplazarán bajo nuestros pies. Pero la resiliencia que construimos a través de la lucha consciente perdura. Se convierte en la armadura que usamos en cada desconocido, la brújula que nos guía cuando la facilidad pierde su atractivo. Al cerrar este capítulo, deja que esto resuene. Los buenos tiempos pueden ir y venir, pero la fuerza perdura cuando nos atrevemos a luchar. En esa lucha, despertamos al guerrero interior, y al despertar, reclamamos la plenitud de nuestra humanidad. ¿Alguna vez te has sentido inquebrantablemente seguro, pero extrañamente vacío? En una era donde cada necesidad es anticipada antes de que surja, la comodidad se ha convertido en nuestra configuración predeterminada y, tal vez, en nuestra mayor perdición. Nos encontramos acurrucados en rutinas suaves, nuestras ambiciones suavizadas por las mismas conveniencias que una vez celebramos. Cuando cada obstáculo se suaviza, nuestra capacidad para superarlo comienza a atrofiarse. Las generaciones pasadas conocían la dificultad como una invitada no deseada, el frío mordaz del invierno sin calefacción, el hambre constante de una cosecha perdida, la amenaza continua de que mañana podría despojar los frágiles logros de hoy. De esos crisol de necesidad nacieron voluntades de hierro y resolución colectiva. Reverenciamos la lucha como la fragua del carácter, creyendo que solo en el choque del desafío podía nacer el propósito. Sin embargo, ahora, la lucha se ha convertido en una excepción, un error en el sistema más que un rito de paso. Externalizamos el esfuerzo a máquinas y aplicaciones, cambiamos músculo por botones, perseverancia por suscripciones. Desplazamos sin fin por feeds infinitos, persiguiendo la novedad que arde y se desvanece, dejándonos hambrientos de más estimulación y desnutridos de significado. Bingeamos temporadas enteras en noches únicas, luego miramos paredes vacías, preguntándonos dónde se fue la historia, y dónde desapareció nuestra propia motivación. Esta es la paradoja de la abundancia, cuanto más amontonamos, menos apreciamos. La nevera llena de comida se convierte en un borroso catálogo de opciones. La cinta caminadora, siempre lista, se mantiene fría. La ilimitada biblioteca de entretenimiento recoge polvo en nuestros discos duros, mientras nuestras mentes se vuelven blandas. Cada pequeña comodidad nos adormece, haciéndonos creer que la facilidad equivale a progreso, que estamos avanzando simplemente porque nuestras vidas son más cómodas. Pero la comodidad, cuando no se controla, engendra complacencia. Considera el adagio, los buenos tiempos crean hombres débiles. No es una declaración de que el sufrimiento sea inherentemente virtuoso, sino una advertencia de que sin la presión que ponga a prueba nuestros límites, perdemos el filo que nos define. Así como el metal debe ser templado por el fuego, el carácter debe ser templado por el desafío. En ausencia de fricción, nuestras ambiciones se escurren de nuestras manos como agua a través de manos sin callos. Cuando confundimos seguridad con fortaleza, confundimos la ausencia de dificultades con la presencia de fuerza. Confundimos el zumbido del aire acondicionado con el pulso de nuestro propio potencial. Nos adormecemos, creyendo que una vida sin lucha es una vida plena, solo para descubrir, demasiado tarde, que la plenitud exige más que comodidad. Exige compromiso, riesgo y la voluntad de mantenernos firmes cuando todo nuestro ser nos insta a retirarnos. Entonces, haz una pausa, por un momento, y pregúntate, en un mundo diseñado para tu comodidad, ¿qué queda por conquistar?
Si cada barrera se disuelve a tu comando, ¿dónde encuentras el crisol que forja tu voluntad? Cuando cada deseo se satisface antes de formarse, ¿cómo aprendes la alquimia de la resiliencia? Este es nuestro desafío inicial, reconocer que la comodidad no es una fuerza neutral, sino una escultora de nuestro destino. Nos moldea con una mano sutil, suavizando nuestra determinación incluso mientras arropa nuestros cuerpos. Si nos rendimos a su seducción, corremos el riesgo de despertar un día y descubrir que la misma fuerza que dábamos por sentada se ha desvanecido. Y así comenzamos, no con la promesa de santuario, sino con la invitación a despertar. A cuestionar la facilidad que nos rodea, a sentir el vacío que deja atrás, y a recordar que la verdadera fuerza no radica en la ausencia de lucha, sino en el coraje de enfrentarla cara a cara. Desde las ágoras barridas por el viento de la antigua Grecia hasta los pasillos dorados de Versalles, la historia revela un patrón tan implacable como el tiempo mismo. La dificultad engendra unidad e innovación, la unidad engendra prosperidad, y la prosperidad, y sus comodidades, engendra la complacencia que lleva a la decadencia. Imagina a Esparta en su apogeo. Los jóvenes ciudadanos soportaban mañanas frías y raciones tan escasas que el hambre se convertía en su compañera constante. Esa lucha compartida los unió en una falange inquebrantable, cada hombre confiaba en el otro con su vida. Su sociedad valoraba el deber por encima del deseo, la disciplina por encima del placer, y de esa rigidez nacieron leyendas de valentía que perduraron milenios. Contrasta esto con la transición de Roma de república a imperio. En sus primeros días, los ciudadanos romanos trabajaban en el campo y entrenaban en las legiones. Llevaban el peso del escudo y la lanza, el ardor del acero frío, creyendo que cada gota de sudor servía al bien común. Pero a medida que los ejércitos conquistadores regresaban cargados de riquezas, los baños de mármol reemplazaron los raspones de la batalla, y las túnicas de seda reemplazaron las armaduras de cuero. El deber cívico se suavizó en ocio aristocrático. Los debates del Senado dieron paso a chismes en los banquetes, la virtud cívica se cambió por el exceso privado. Ahora viaja al este, a la dinastía Han de China. Los eruditos quemaban el aceite de medianoche a la luz de las velas para dominar los textos confucianos. Los campesinos formaban arados tirados por búfalos de agua en campos bañados por el sol, y los artesanos aprendían a fundir bronce bajo la guía de prueba y error. Ese crisol de necesidad dio lugar a invenciones, la fabricación de papel, la brújula, la forja del acero, que dieron forma al mundo. Sin embargo, en el ocaso de la dinastía, los cortesanos vestidos de seda bailaban entre pasillos lacados, los graneros imperiales rebosaban incluso cuando las hambrunas golpeaban el campo, y los adornos ornamentales del poder se convirtieron en jaulas doradas para la élite complaciente. Finalmente, imagina Versalles bajo el Rey Sol. Luis XIV transformó una humilde casa de caza en un palacio de oro y espejos. Los nobles acudían a clases de etiqueta y bailes enmascarados. Sus fortunas no se medían por sus acciones, sino por su asistencia y opulencia. Mientras la corte se entregaba al lujo, las arcas del Estado se tensaban bajo una interminable pompa, y las clases bajas de Francia se resentían en las sombras de fuentes de las que nunca podrían beber. A través de continentes y siglos, el patrón sigue siendo el mismo. La dificultad compartida enciende la unidad alimenta la creatividad engendra prosperidad, la prosperidad invita a la comodidad corroe la determinación. Cada hilo en este tapiz, el entrenamiento riguroso de Esparta, la camaradería en el campo de batalla de Roma, la inventiva de la China Han, el hedonismo de Versalles, revela que los buenos tiempos siembran las semillas de su propia perdición. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío en el momento en que tu teléfono se enciende, una promesa tácita de conexión, solo para descubrir un vacío hueco cuando la novedad se desvanece? Esa chispa es dopamina, un combustible antiguo que recorre nuestras venas modernas, premiando la facilidad en un ciclo que nuestros ancestros nunca imaginaron. Nuestros cerebros están diseñados para la supervivencia, buscar lo dulce, evitar el peligro, conservar energía. En un mundo de escasez, esos impulsos fueron vitales. Hoy, son explotados por cada toque, deslizamiento y clic. Las notificaciones en redes sociales provocan pequeños aumentos de placer. Las plataformas de streaming reproducen episodios tras episodios. La comida llega a nuestra puerta antes de que el hambre se registre por completo. Cada golpe instantáneo envía un mensaje profundo, el camino de menor resistencia es el camino hacia la recompensa. Los neuropsicólogos lo llaman el bucle de dopamina, un ciclo que aprieta su agarre con cada atajo que elegimos. En un experimento clásico, dos grupos persiguen fichas para premios pequeños. Un grupo espera, ganando recompensas a través del esfuerzo, el otro recibe sus fichas al instante. Luego, ambos enfrentan una tarea de gratificación diferida, guardar fichas para una recompensa mayor.
El grupo de recompensa inmediata flaquea casi siempre. Su paciencia, como un músculo no usado, se ha atrofiado. ¿Qué ocurre cuando ese efecto se extiende a toda una generación? Cuando la adolescencia se desarrolla en medio de placeres con solo presionar un botón, el concepto mismo de esperar se vuelve ajeno. Nos acostumbramos a vivir sin fricción, tanto que cualquier resistencia se siente como un fracaso. Considera al exatleta que una vez corría kilómetros al amanecer en caminos vacíos. El dinero de premios llegó, los patrocinios inundaron su vida, y la comodidad se infiltró en su rutina, comidas gourmet, jets privados, chefs personales. Sutilmente, el fervor se desvaneció. Las alarmas matutinas sonaban como alarmas en un mundo distante. Cambió las primeras carreras por desayunos tardíos. En pocos meses, sus tiempos récords se estancaron, luego cayeron. La euforia de la victoria no pudo superar la calma de la comodidad. O la escritora que una vez cumplía su objetivo de palabras bajo la luz de las velas, persiguiendo la inspiración a través del trabajo disciplinado. Ahora escribe entre maratones de series y entregas de bocadillos. La distracción se ha convertido en rutina. El cursor parpadeante se burla de su enfoque, abre una app social, luego otra, atrapada en la red de gratificación instantánea. La creatividad exige lucha, pero su cerebro ya no ve la demora como algo valioso. A través de animaciones estilizadas, vemos cómo las rutas neuronales cambian, los circuitos que antes se activaban con más fuerza durante el esfuerzo ahora brillan con mayor intensidad al primer signo de comodidad. La resiliencia se apaga, reemplazada por un deseo insaciable de lo fácil. La frustración se acumula ante la menor inconveniencia, tiempos de carga lentos, contraseñas olvidadas, una suscripción vencida. Cada tropiezo se siente catastrófico. Esto no es solo un hábito, es una trampa neurológica. La facilidad se convierte en un deseo que remodela nuestra identidad. Dejan de vernos como constructores de carácter o conquistadores de desafíos. En cambio, nos convertimos en consumidores de conveniencia, definidos por qué tan rápido pueden satisfacerse nuestros deseos. Y, sin embargo, la conciencia ofrece la primera grieta en la trampa. Reconocer que cada atajo reconfigura nuestro cerebro nos da el poder de elegir el camino difícil de manera deliberada. Porque la verdadera realización no llega bajo demanda, emerge de la gratificación diferida, del orgullo por el progreso ganado, de la tenacidad pulida por la resistencia. Al cerrar este capítulo, recuerda, la mente es un músculo. Si no se pone a prueba, se debilita, cuando se desafía, crece más fuerte. Busca no la recompensa más rápida, sino el viaje más significativo. Porque al resistir el ciclo de dopamina, recuperamos no solo nuestro enfoque, sino la feroz alegría de convertirnos en algo más que nuestros impulsos. En el mercado de la vida moderna, la comodidad se ha convertido en la mercancía más valiosa, y sus mercaderes tienen un poder inmenso. Desde los gigantes tecnológicos más pulidos hasta las agencias gubernamentales, se ha formado un pacto tácito, entregamos nuestra lucha, y ellos nos entregan una vida sin esfuerzo. Recuerda los anuncios en blanco y negro de los años 50, donde amas de casa felices proclamaban, más tiempo para ti. Esas imágenes nostálgicas se han transformado en los reels actuales de influencers, donde los anfitriones sonrientes demuestran trucos de un minuto que eliminan cualquier vestigio de esfuerzo. Un eslogan vintage, trabaja de manera más inteligente, no más difícil, ha mutado en ¿por qué trabajar en absoluto? Los ejecutivos de marketing alaban abiertamente las experiencias de usuario, sin fricción. Los SEO prometen que cada transacción, cada tarea, cada decisión puede ser automatizada, una integración perfecta desde la cuna hasta la tumba. Un anuncio de servicio público nos insta a optimizar tu vida para la facilidad, como si la dificultad fuera un error que hay que corregir. Cada mensaje lleva un trasfondo, la lucha es obsoleta, la disciplina está pasada de moda, y si te sientes insatisfecho, simplemente no has descargado la app correcta. Los analistas de medios descomponen la maquinaria, los sitios web de life hacks monetizan microconsejos que ahorran segundos, creando la ilusión de productividad sin sacrificio. Los canales de pornoproductividad exhiben planificadores codificados por colores y registros de logros, convirtiendo la disciplina en un espectáculo, pero nunca exigiendo incomodidad genuina. Las marcas de bienestar venden velas aromáticas, meditaciones guiadas y retiros acolchonados, solo para poner sus logotipos en cada feed social, contradiciendo la misma promesa de escape. Esta propaganda reformula la adversidad como un fracaso personal. Los algoritmos detectan nuestro menor atisbo de frustración, una página de carga lenta, un entrenamiento perdido, y nos bombardean con soluciones rápidas. Recupera tu energía en 10 minutos. Mejora tu ánimo con una sola pastilla. Nos enseñan a patologizar cualquier dolor emocional o mental,
mientras que el marketing incansable pasa por alto el hecho de que el dolor a menudo señala crecimiento. Los legisladores se han unido al coro. Una iniciativa de salud celebra lugares de trabajo sin estrés, exigiendo sillas ergonómicas y salas de siesta, pero esquivando la formación en resiliencia o manejo de crisis. Las reformas educativas eliminan las evaluaciones de alta apuesta, en favor de trofeos de participación, todo en nombre de preservar la autoestima. En cada rincón, las instituciones promueven la comodidad como un fin en sí mismo. Sin embargo, estas estrategias de suavidad tienen un costo oculto. Al externalizar cada desafío a soluciones externas, renunciamos al músculo interno de la disciplina. Dejamos de vernos como arquitectos de nuestro propio destino, y en su lugar, nos convertimos en receptores pasivos de experiencias curadas. Cuando cada adversidad puede ser suavizada, perdemos la capacidad de navegar las dificultades reales. Considera el auge de la cultura de suscripción, kits de comida, vestuarios curados, peticiones prefirmadas, incluso aplicaciones de alquila a un amigo. Cada servicio promete eliminar el esfuerzo, pero al hacerlo, mercantiliza la conexión humana y la artesanía. Olvidamos cómo cocinar desde cero, cómo reparar un desgarrón, cómo negociar un desacuerdo, habilidades que solo se perfeccionan a través de la prueba y el error. A medida que crece la tensión, el verdadero motivo se revela. Estos sistemas prosperan en la dependencia. Cuanto más deseamos la facilidad, más nos deslizamos hacia la pasividad, y más consumimos. La comodidad se convierte tanto en producto como en prisión, moldeando nuestras identidades como consumidores en lugar de creadores. Romper con esto requiere una mirada crítica. Debemos preguntar, ¿quién se beneficia cuando la dificultad es desterrada? ¿Qué sucede cuando las herramientas diseñadas para liberarnos en su lugar nos remodelan en dependientes conformistas? Solo al reconocer que las fuerzas sistémicas se benefician de nuestra pasividad podemos comenzar a recuperar nuestra agencia. Al final, vender suavidad no es un marketing benigno, es propaganda. Y el antídoto radica en ver a través de la apariencia de la comodidad, en resistir la promesa seductora de que la facilidad equivale a empoderamiento. Porque el verdadero empoderamiento requiere lucha, y cualquier sistema que erradique la lucha no busca levantarnos, sino contenernos. Pueden pedir una comida gourmet con un toque, pero se paralizan ante una simple hoja de presupuesto. Pueden convocar un viaje en segundos, pero tiemblan ante la idea de hacer la colada. A través de suburbios y centros urbanos, surge un patrón preocupante, una generación fluida en conveniencia pero que se ahoga en la adversidad. Conozcan a Maya, una reciente graduada universitaria con honores y una deuda estudiantil de 6 cifras. Aprendió que todas las respuestas estaban en línea, hasta que el alquiler subió de golpe y su aplicación de presupuesto falló. La ansiedad se apoderó de ella. Miró sus estados de cuenta, demasiado nerviosa para llamar a su arrendador. Un pequeño tropiezo financiero se convirtió en una espiral de pavor, no porque las cifras fueran insuperables, sino porque nunca había practicado lidiar con la incertidumbre. Luego está Esaún, quien rechazó un turno extra el fin de semana. No vale la pena el estrés, dijo. Se le había dicho que los límites protegían la salud mental. Sin embargo, cuando su cuenta quedó en cero, esos límites se convirtieron en muros frágiles que no pudo escalar. Un poco de dinero extra podría haberlo salvado, pero había sido entrenado para tratar la incomodidad como algo criminal, no como algo formador de carácter. Las comunidades también se fracturan. Un breve apagón de internet hizo que los vecinos se apresuraran a buscar memes, no palas. Una colecta de alimento local colapsó cuando el formulario de inscripción en línea falló y los voluntarios no sabían cómo organizarse por teléfono. En una emergencia, esperaron notificaciones push en lugar de unirse. Contrasta estas historias con las voces del pasado. Los abuelos recuerdan cupones de raciones, simulacros de apagones, las tareas matutinas de ordeño antes de la escuela. Sabían que la adversidad era una compañera constante y aprendieron a resistir en campos empapados de lluvia. Se unían a través del esfuerzo compartido, celebraban cada cosecha como una victoria. Su resiliencia se forjó en la necesidad. Ahora, los datos cuentan el resto de la historia. Gráficos animados muestran una correlación asombrosa. A medida que aumentan las comodidades del hogar, también lo hacen las tasas de ansiedad, depresión y desesperanza aprendida. Los estudiantes universitarios reportan más estrés por un plazo perdido que los soldados al regresar de un despliegue. Los empleados de nivel inicial piden licencia médica después de reuniones rutinarias, citando agotamiento emocional. Los sociólogos advierten contra los estereotipos. Los tropos de los millennials frágiles, Oigen, simplifican excesivamente factores multigeneracionales. Sin embargo, admiten una verdad: en la búsqueda de seguridad, física, emocional, digital,
hemos erosionado las luchas mismas que enseñan la agencia. Cuando cada error se perdona con un clic, cada desafío se sella por políticas, el incentivo para adaptarse y aprender desaparece. Considera al joven emprendedor respaldado por capital de riesgo que se desploma ante la primera caída de ingresos. O al trabajador remoto cuya productividad se desploma cuando la cafetera de su oficina en casa se rompe. Estos no son fracasos de habilidad, sino de preparación. La comodidad sin contingencia engendra dependencia. Aún así, la empatía debe suavizar nuestra alarma. Estos jóvenes adultos heredaron sistemas que equiparan la autoestima con la positividad inquebrantable, que prescriben terapia para los pequeños estresores pero ofrecen pocas oportunidades para desarrollar fortaleza. Los campus prohíben caminatas de campo a través por miedo a estrés emocional. Las oficinas instalan cápsulas para siestas pero evitan una retroalimentación franca sobre el rendimiento. Al proteger cada alma de la incomodidad, hemos despojado las herramientas esenciales para enfrentarlo. Al cerrar este capítulo, surge una realidad. Una generación frágil no es solo un alimento mediático, sino una advertencia. Nuestras comodidades han sobrepasado sus límites, erosionando nuestra capacidad colectiva para enfrentar tormentas, tanto pequeñas como masivas. Si no podemos navegar las pequeñas crisis, ¿cómo resistiremos los huracanes en el horizonte? La respuesta no está en la culpabilidad, sino en reconstruir la agencia, enseñar alfabetización financiera en lugar de aplicaciones financieras, revivir simulacros comunitarios en lugar de depender de alertas, abrazar la incomodidad medida como crisol para el crecimiento. Solo entonces podremos transformar la fragilidad en fortaleza, y convertir a una generación de consumidores pasivos en arquitectos de la resiliencia. Cuando la comodidad se convierte en la norma, el declive llega en silencio, hasta que golpea con una severidad que ya no reconocemos. Primero, las economías una vez impulsadas por la innovación se estancan bajo el peso de la aversión al riesgo. Las empresas que prosperaban con iteraciones rápidas se congelan de repente cuando los disturbios golpean. Un apagón repentino en una gran metrópoli revela el débil talón de Aquiles. Los empleados, no acostumbrados a procesos manuales, se apresuran a buscar instrucciones. El personal clave llama para reportar enfermedad en lugar de solucionar problemas. Las cadenas de suministro se detienen porque nadie practicó planes de contingencia. El talento huye de la incertidumbre, dejando cascarones vacíos de negocios que antes lideraban industrias. Las inversiones se secan, no por falta de capital, sino por falta de confianza en que alguien pueda adaptarse. A continuación llega el abismo de la apatía política. Cuando votar se recastiga como una tarea, la participación se desploma. El compromiso cívico se reduce a retweets y gifs de reacciones. Mientras tanto, los demagogos llenan el vacío, ofreciendo soluciones simplistas y blancos fáciles. Los expertos advierten que las democracias prosperan en el debate y el sacrificio, votación, protesta, compromiso. Pero en una cultura que valora la comodidad por encima de la convicción, el sacrificio tiene una connotación negativa. Las políticas parcheadas reemplazan la reforma estructural, y los ciudadanos desilusionados se retiran detrás de noticias curadas que confirman sus creencias en lugar de desafiarlas. Los sistemas destinados a protegernos se quiebran bajo estrés. En salud pública, los años de presupuestos inflados con almacenamientos por si acaso dan paso a pesadillas logísticas en crisis reales. Los hospitales, optimizados para atención rutinaria, carecen de la flexibilidad para afrontar la demanda en aumento. El personal, acostumbrado a horarios predecibles, se quema durante las rotaciones de emergencia. La infraestructura muestra una fragilidad similar. Las redes de agua corroídas por el mantenimiento diferido fallan bajo las olas de calor. Los puentes clasificados como seguros colapsan bajo cargas inesperadas. Las redes eléctricas tiemblan cuando la demanda máxima aumenta solo unos pocos puntos porcentuales. Las escuelas también flaquean. Las aulas diseñadas para la comodidad luchan por adaptarse al aprendizaje remoto cuando los sistemas fallan, dejando a los estudiantes a la deriva. Un montaje rápido de crisis globales recientes subraya el patrón. Una pandemia recibida con escasez de vacunas a pesar de años de promesas de preparación, huracanes que derriban diques no probados, ciberataques que paralizan sistemas no asegurados de la noche a la mañana. Cada evento no es una anomalía extraña, sino una prueba predecible que fallamos por negligir pequeños estresores rutinarios. Los analistas de políticas describen esta complacencia como una toxina de lento movimiento. Sin desafíos calibrados, simulacros regulares, mercados competitivos, resolución de problemas liderada por la comunidad, las instituciones pierden la memoria muscular de la adaptabilidad. Pueden navegar en calma, pero se rompen en el caos. El costo humano es igualmente evidente. Los trabajadores, despojados de resiliencia a través de entornos acolchonados, experimentan ansiedad aguda ante pequeños contratiempos,
un correo tarde provoca pánico, una fecha límite corta parece insuperable. Los servicios de salud mental, abrumados por el estrés crónico de bajo grado, fallan cuando llega el trauma agudo. Las comunidades acostumbradas a los lazos digitales dudan en ofrecer apoyo en persona, dejando a las poblaciones vulnerables varadas. La última ironía de la complacencia, al tratar de evitar las dificultades, creamos un mundo frágil. El suave resplandor de la prosperidad oculta grietas estructurales que crecen más anchas bajo la superficie. Y cuando se avecine la próxima crisis, ya sea recesión económica, desastre ambiental o emergencia sanitaria global, descubrimos que la comodidad, una vez bendición, se ha convertido en nuestro talón de Aquiles. La urgencia es clara, la comodidad no es un lujo inofensivo. Es un arquitecto sutil de la fragilidad. Para cambiar de rumbo, debemos reintroducir el estrés medio en nuestros sistemas, abrazar desafíos a pequeña escala, fomentar la ciudadanía activa y priorizar la adaptabilidad sobre la facilidad. Solo entonces podremos inocular a nuestras sociedades contra la lenta descomposición de la complacencia y asegurarnos de que, cuando lleguen las verdaderas tormentas, estemos preparados, no tambaleantes. En un mundo que ha externalizado cada desafío a la conveniencia, recuperar nuestra fuerza interna exige un giro consciente hacia la adversidad calibrada. Comienza con incomodidad voluntaria, experimentos deliberados que nos recuerdan lo que significa enfrentarse a la resistencia. Una nadadora de invierno comparte cómo su primer zambullido en el agua helada se sintió como una descarga eléctrica en su sistema nervioso. El jadeo, el ardor, el pulso acelerado fueron aterradores y emocionantes. Descubrió que abrazar ese momento derrotó las ansiedades de bajo grado que alguna vez gobernaron sus días, revelando reservas de calma y enfoque que nunca supo que existían. En otro lugar, una practicante del ayuno digital describe cómo apagó las notificaciones durante todo un fin de semana. Al principio, el aburrimiento la devoraba, sin pings, sin actualizaciones, sin distracciones. Pero en ese silencio, la creatividad se despertó. Redactó páginas de escritura que había descuidado, escuchó completamente en las conversaciones, y sintió un inesperado auge de presencia. La incomodidad de desconectarse se convirtió en una puerta hacia un compromiso más profundo, con el trabajo, con los demás, consigo misma. El minimalismo ofrece otro camino. Una participante eligió reducir su vestuario a 50 prendas, cada una ganada, cada venta un recordatorio del exceso pasado. Al principio, lamentó las opciones perdidas. Con el tiempo, encontró libertad en menos decisiones y mayor claridad en sus prioridades. Sus mañanas ya no comenzaban con indecisión, sino con intención. Filósofos y psicólogos aportan la ciencia detrás de estos rituales. El concepto de antifragilidad de Nassim Taleb muestra que así como los músculos se fortalecen bajo carga, los sistemas y las personas pueden prosperar con el estrés. Un mentor estoico describe prácticas diarias de pobreza voluntaria, renunciar deliberadamente a las comodidades, escribir en diarios a través de la dificultad y reflexionar sobre la mortalidad para agudizar la gratitud. Estas disciplinas no buscan el sufrimiento por sí mismo, sino que lo emplean como una herramienta, forjando una resiliencia que perdura más allá de la prueba misma. Las comunidades también están redescubriendo el poder de la lucha colectiva. En un vecindario urbano, los voluntarios reclamaron un terreno vacío, plantando un jardín comunitario a mano. Sin maquinaria, solo trabajo en equipo, azadas, palas y sudor. Con cada pie de tierra arada, los participantes aprendieron paciencia y confianza. Los mayores enseñaron técnicas de conservación de semillas que han persistido durante siglos, transmitiendo no solo habilidades, sino un sentido de continuidad y propósito compartido. Los atletas ofrecen otro testimonio. Los triatletas hablan de las carreras al amanecer cuando cada fibra de su ser les rogaba que se detuviera. Sin embargo, cada paso más allá de ese punto de ruptura interno expandió su sentido de lo que era posible, no solo en el deporte, sino también en la vida diaria. Emergieron con una confianza tranquila que se derramó en sus carreras, relaciones y metas personales. Los artesanos nos recuerdan que la maestría nace de la repetición. Un herrero relata cómo martillaba metal al rojo vivo hasta que sus brazos ardían, formando herramientas que durarán más que él. Contrasta ese oficio duradero con los productos desechables de la comodidad. El calor y el ruido de su taller son implacables, pero producen un trabajo de valor duradero, un recordatorio de que la incomodidad aplicada con propósito da resultados que trascienden el momento. Cada una de estas narrativas converge en un solo plano, abrazar la incomodidad no como castigo, sino como crisol. Comienza pequeño, quizás una ducha fría diaria, una noche libre de dispositivos, o una dieta de un solo ingrediente durante un día. Nota la resistencia inicial, la duda que se desliza. Esa resistencia es donde vive el crecimiento.
Gradualmente aumenta el desafío. Haz voluntariado en un proyecto de servicio exigente, únete a un grupo que implemente descansos regulares de tecnología, o aprende una habilidad manual que demande paciencia y precisión. Haz un seguimiento no solo de lo que logras, sino de quién te conviertes, una persona con enfoque más agudo, creatividad más profunda y lazos más fuertes. A medida que estas pequeñas victorias se acumulan, remodelan tu identidad, de consumidor pasivo a creador activo, de buscador de comodidad a constructor de resiliencia. Recuperar la lucha no es un acto de autoflagelación, es una declaración de agencia. Cuando elegimos la adversidad calibrada, rompemos el hechizo del engaño de la comodidad. Damos un paso hacia la fragua de nuestro propio ser, y emergemos con la fuerza para enfrentar los inevitables desafíos de la vida, no como víctimas, sino como arquitectos de nuestra propia resiliencia. Un horizonte rojo se eleva sobre techos tranquilos. Una puerta cruje. Pies descalzos pisan la hierba cubierta de escarcha. No hay narración aún, solo respiración, visible en el frío. Luego, una voz, firme pero urgente, habla. No fuiste hecho para el confort interminable. Fuiste hecho para levantarte. Este es nuestro final, no una conclusión, sino un encendido. Tejemos los hilos de la historia, la psicología y la resistencia vivida en un solo imperativo, el llamado a despertar. Un montaje corre, una ciudad aún somnolienta, teléfonos encendiéndose, puertas desbloqueándose. Pero nos alejamos de la rutina. Conocemos a un programador, antes agotado por el doomscrolling, ahora lijando madera recuperada en un garaje iluminado por el sol. Sonríe, con los dedos callosos, diciendo, quería hacer algo que pudiera perdurar más que yo. Sus fines de semana ya no desaparecen en pantallas, están grabados en mesas, estanterías y un nuevo sentido de capacidad. En otro plano, una profesora se encuentra frente a su clase. Pero hoy, no enseña álgebra, guía a sus estudiantes a través de simulacros de hacer fuego y lectura de mapas. Estas no son solo habilidades de supervivencia, explica. Son habilidades de confianza. Quiero que sepan que pueden navegar más que solo un currículo. Un alcalde de ciudad, flanqueado por voluntarios, anuncia un audaz experimento cívico, el año de la adversidad, un festival no de indulgencia, sino de desafío. Los espacios públicos albergan carreras de obstáculos, limpiezas comunitarias, retiros de ayuno, talleres de bricolaje. Es una reclamación, no solo de lucha, sino de historia compartida. Los ciudadanos comienzan a unirse por sus esfuerzos, no solo por sus placeres. Mientras la música se eleva, vemos a una mujer en un techo al amanecer, terminando sus flexiones diarias. Un hombre enseña a su hija a pescar. Los adolescentes pasean perros en refugios, desconectados de sus dispositivos. Un veterano discapacitado levanta pesas en silencio, cada repetición resonando con las palabras que ahora escuchamos. La adversidad no es el enemigo. Es el escultor. Déjala cincelarte, no en lo que el mundo exige, sino en lo que siempre fuiste capaz de convertirte. Regresamos a la misma habitación de la sección 1. Pero está transformada. El exceso suave ha desaparecido. Ya no hay gadgets interminables. El sofá reemplazado por un simple tapete. Una sola cita enmarcada en la pared lee. Suda más en el entrenamiento, sangra menos en la batalla. El ocupante, un hombre que antes se encorvaba, ahora se sienta erguido. Se ata las botas. Pausa. Luego sonríe, no con comodidad, sino con disposición. La cámara se detiene en su rostro, ya no apagado, sino iluminado con resolución. El texto en pantalla aparece, línea por línea. Los buenos tiempos pueden ir y venir. Pero la fuerza perdura cuando nos atrevemos a luchar. Fada negro. Una larga pausa. Luego, una última línea, hablada, no escrita. El guerrero no nace en la guerra. Se forja en la decisión de ya no dormir a través de la vida. Fin.